Sí, buenas noches. Dios me los bendiga a todos. Hoy tengo el privilegio de compartirles la palabra del Señor. Vamos a poner esta palabra en manos del Señor en esta noche. Es bueno que cuando nos dirijamos al Señor para dar la palabra, pongamos al Espíritu Santo de Dios presente, porque Él es el que nos guía a la verdad y nos ayuda. Amén. Espíritu Santo, te damos las buenas noches en este momento. Te damos la bienvenida en este día, Señor, porque es un día maravilloso que nos permitiste, Señor, llegar. Y en esta noche donde nos unimos, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, traiga una administración a través de tu palabra, Señor, en esta noche. Yo pongo mi vida en tus manos, Señor, y te pido que me unjas, Padre de la gloria, desde mis entrañas, para que tu palabra corra y sea glorificado y ensaltado tu nombre, Señor. Y cada día, Señor, tú nos enseñas a través de tu palabra cómo debemos de caminar como hijos de la luz, andando en la luz y no en la oscuridad, Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y hacemos un trabajo en equipo en esta noche. En el nombre glorioso de tu amado Hijo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a la palabra en esta noche. Y tenemos que tener en cuenta de que sabemos de que qué es lo que nos separa del amor de Dios, qué es lo que al hombre separa de Dios, y es el pecado. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. Y miramos aquí, vamos a mirar acá, el título, el tema de esta noche es Caminando en la Luz. Aquí en Isaías 59 podemos encontrar el profeta Isaías, lamentablemente escribió estos versículos, muchos de Isaías, diciendo él, dirigiéndose a una nación descarriada y sumergida en la injusticia, en el pecado, en la inmoralidad, que después de conocer a Dios, le dieron la espalda a Dios, lo negaron y lo rechazaron a él, envueltos en la injusticia y en el pecado, como dice acá en Isaías 59. Vamos a leer el versículo 9 y dice así: por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperábamos luz, pero todo es tinieblas, claridad, pero andamos en densa oscuridad. Vamos palpando la pared como los ciegos. O sea, ¿qué esperaban ellos en medio de esa situación? La claridad. Y veían que densas tinieblas, esperaban ver una luz y estaba todo envuelto en oscuridad. Vemos que la oscuridad se ve un poco de luz, no hay tan densas oscuridades, tan densas tinieblas, pero cuando dice densas es porque hay una espesura sobremanera de oscuridad. En ese tiempo estaba andando el pueblo de Israel, dice el versículo 13, hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor, le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios. Mire hasta dónde llegó el pueblo de Israel, a negar al Señor, a darle la espalda a Dios, caminando en injusticia, en rebeldía, en pecado, en tanta maldad, como dice ahí el capítulo 59 de Isaías. Y dice el 15, no se ve la verdad por ninguna parte. Al que se aparta del mal, lo despojan de todo. Mire, el que se apartaba del mal camino, se iban contra esas personas y los despojaban de todo. Esto me hace recordar, y no solamente a mí, creo que a muchos de nosotros, cuando nosotros andábamos en las tinieblas, cuando nosotros andábamos en el pecado, en Egipto, separados de Dios, porque el pecado es el que nos separaba a nosotros de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Dios no aborrece al pecador, Él aborrece es el pecado. Él al pecador lo mira con ojos de amor
y de misericordia, como nos manda que nosotros miremos también a las personas. Y esto me hace recordar a mí cuando nosotros o cada uno tenemos una vivencia, un testimonio de cuando llegamos a los caminos del Señor. Nos vimos rechazados, menospreciados por la familia, por si era el esposo, la esposa ya empezó a tener problemas con él, que porque se volvió cristiana, que porque le lavaron el cerebro, porque el que se aparta del mal, dice ahí, el que se aparta del mal, lo despojaban de todo. ¿Hasta dónde llegó la injusticia, el pecado, la rebeldía, la desobediencia total del pueblo de Israel? Para llegar hasta darle la espalda a Dios, hasta ver que una persona se separaba del mal y lo despojaban, lo perseguían, quién sabe qué más cosas le harían a tal persona. Entonces esto me hace recordar a mí de eso, porque nosotros tenemos mucho testimonio de eso, porque fuimos despreciados, rechazados a causa del nombre del Señor. Pero gloria a Dios, porque eso no nos debilitó a nosotros, los que estamos permanentes y seguimos firmes en el Señor. Nosotros somos esa luz para dar ese testimonio a cada persona que se acerque al Señor, para que no dé vuelta atrás, para que no se deje meter las mentiras y los engaños del enemigo, de que con Cristo no se vive bien, que eso es mentiras, que eso te lavaron el cerebro. Ay, ahora ya no está la que organizaba las fiestas. Mire, ahora que llega Navidad, en esos tiempos de Navidad, cuando yo me convertí al Señor, mi familia, yo era la que organizaba las fiestas en el barrio, en el pueblo, en la calle, pegando los papelillos y haciendo la natilla y bueno, y tomando y de todo ese despilfarro del desgaste de la vida de uno sin Cristo. Y cuando ya uno conoce del Señor, ya uno va muriendo a todo eso, uno ya va entregando todo eso, y ahí es donde la gente empieza a decirle a uno: ay, la perdimos, ay, la que organizaba las fiestas, ay, tan bueno que bailaba conmigo, ay, cómo hacía esa natilla de rica, ay, cómo colgaba los papeles, ay, mire esto, y la familia ya empiezan a darle, yo me sentí así, yo lo cuento como testimonio, y aquí en Pueblo de Israel, muchos que se apartaban del mal, los despojaban de todo, así nos despojaban a nosotros, así nos desfueraban, diciéndolo así vulgarmente, nos decían: ah, viene la loca, la aleluya, yo iba a mi pueblo, aleluya, lo tomaban a uno por burlesco, ya las amigas lo aislaban a uno, pero cuando uno viene a entender esa verdad en Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y nada nos debe importar, porque Pablo fue uno que nos enseñó cómo fue perseguido, cómo fue el humillado, cómo sufrió persecuciones y todo lo podemos ver por medio de los apóstoles, de los grandes hombres de Dios, amén. Entonces dice acá en el versículo 21, después de que ya vino, el Señor dice acá, perdón, acá dice: el Señor ha visto y le ha disgustado ver que no hay justicia alguna. Lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie quien se intervenga. No había nadie, ni uno que se parara al frente de la brecha. No había uno que intercediera, no había uno que clamara por tanto pecado, por tanto libertinaje, por tanto desagrado que le estaban haciendo al Señor. Nosotros venimos de esa descendencia de Israel, nosotros no vamos a tirar la toalla, nosotros tenemos que permanecer firmes en el caminar con Cristo. En Ezequiel 22:30 dice que él buscaba un hombre que hiciera vallado, que se pusiera en la brecha, y no lo halló, que clamara por su pueblo, por su... Así el Señor aquí se disgustó porque no había nadie que interviniera en ese pecado del pueblo de Israel. Entonces él se puso, ahí fue donde vino, porque el título dice así: pecado y confesión y redención. Cuando el pecado está en uno y uno lo confiesa y se aparta, viene la redención para nosotros, porque ahí está Cristo para perdonar nuestros pecados. Nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Nosotros somos de esa descendencia del olivo de Israel, pero nosotros ya tenemos que andar con la antorcha, con la luz encendida, con la lámpara alumbrando cada día el entendimiento, y esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo 21: en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios
no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de sus descendientes desde ahora y para siempre. Qué linda y qué grande promesa esta. Nosotros ya fuimos rescatados del pecado, lavados y comprados a precio de sangre. Nosotros, el Redentor, nuestro Padre Celestial, Jesucristo, hombre que vino a morir en la cruz para pagar un precio muy alto, para darnos salvación, libertad y vida eterna. Él puso la palabra en nuestra boca, el Espíritu de Dios sobre nosotros, para que vamos a impartir a aquellos quien andan en oscuridad, aquellos que andan envueltos en delitos y en pecados. Entonces sigue diciendo acá, el 60, capítulo 60 de Isaías. Levántate y resplandece, que la luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. ¿Sobre quién? Sobre ti, sobre mí, sobre cada uno de los que estamos aquí. La luz del Señor brilla sobre cada uno de nosotros, los que lo hemos aceptado, los que nos hemos apartado del pecado, los que hemos confesado con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, y esa promesa sigue viva en nosotros para todos aquellos que tenemos quizás familia, amigos, parientes, que nos hemos dado cuenta que les hemos compartido la palabra, que les hemos llevado la luz de esperanza de Jesús, de la que hoy andamos nosotros, y se han apartado y no han querido hacer caso, que se han desviado. Hay una esperanza, porque ahí dice en el 21, del 59, 21, las palabras las puso en nuestros labios y las llevará a los hijos, a nuestra descendencia. Entonces tenemos que declarar y apropiarnos de esa promesa tan linda, que no nos desanimemos, que no desfallezcamos, que no permitamos que esa luz siga brillando en nuestras vidas, para que esa antorcha encendida siga iluminando. Por eso es que los pastores nos llaman, y a todo el pueblo de Dios, a estar en la intercesión, porque esa es la antorcha que nosotros tenemos encendidas, no solamente en la intercesión, el altar, en la casa, la búsqueda de Dios, estar buscando el rostro del Señor, estar alimentándonos con la palabra del Señor. Eso es lo que Dios busca en cada uno de nosotros, que esa luz brille, que no dejemos apagar esa luz brillante en nuestras vidas. Amén. Entonces dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se discierne sobre los pueblos. ¿Será que en estos tiempos no estamos viendo esa densa oscuridad? ¿Cuántas personas quieren ver la luz del nuevo día y no alcanzaron a llegar a ella, o de pronto amanecieron con una enfermedad terminal, con un problema, con una situación adversa, con un duelo? ¿Cuántos están pasando un valle de lágrimas? Este año pudo haberse visto esa densa oscuridad. ¿Y cuántos, si nosotros que andamos en la luz, sentimos esa pesadez, sentimos esa oscuridad, sentimos esas tinieblas, y estamos con Cristo y tenemos la luz? Gloria a Dios, porque eso no nos deja a nosotros desanimar, no nos deja desfallecer. Lamentablemente para muchos fue muy grande esa densa oscuridad, esas tinieblas que en este año han cubierto la tierra y han dado un paso atrás, pero hay esperanzas. Hay esperanza y misericordia para todos aquellos que han dado un paso atrás, que se han debilitado, que se han desanimado, que no han vuelto a querer acoger ni la Biblia, ni a conocer de Dios, ni a buscar de Dios, ni a congregarse, ni a alimentarse por medios de esta tecnología, que gloria a Dios la tenemos para no dejarnos desfallecer, para reunirnos, así sea a la distancia, como hermanos en Cristo, como el pueblo de Dios, mirándonos cada uno, la luz brillando en nuestros corazones, la luz reflejada de Cristo en nuestras vidas, para todo aquel que no brilla la luz, sino que están en densas oscuridades, vean en nosotros una luz de esperanza para ellos. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros, a que seamos esa luz para ir a iluminar a aquellos que andan en oscuridad, envueltos en el pecado, envueltos en las tinieblas, cautivos en cárceles, en prisiones, en todo eso. Si nosotros, vuelvo y les digo, nos hace difícil a veces pasar esto, pero aquí estamos, en el camino, en la marcha,
marchando, 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 dándole, no dejando apagar esa antorcha, no dejando que se apague. Mire, esos Juegos Olímpicos me los trae el Señor aquí. Yo no sé nada de deporte, solamente por vista y lo que entienda al lado de mi esposo, pero yo he escuchado esos Juegos de la Olímpico, de la antorcha, que van y se la pasan al otro y el otro se la pasan al otro y llegan hasta la meta. ¿Con qué? Con la antorcha encendida. Así tenemos que caminar nosotros como hijos de la luz, como los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en estos tiempos de valles de lágrimas, ¿cuántos en este año están sufriendo, están llorando por un ser querido, por una pérdida? ¿Cuántos se estarán preparando para esta noche que al otro día tenga que llorar un ser querido? La pérdida del empleo, la pérdida por la situación económica, el feminicidio, todo lo que se está viviendo en los hogares, que aún los hombres no están acostumbrados a permanecer todo un día encerrados en el hogar, con la familia, con la esposa, porque el hombre más es de afuera que de la casa. Y ahí es donde se levanta el enemigo para ponerlos en pleitos, en iras, en contiendas, en desacuerdos, en problemas. ¿Y cuántos problemas trae todas esas densas oscuridades? Porque no están con Cristo en sus corazones. En el pueblo de Dios se vive esto, porque esta palabra de Isaías 60 es para el pueblo de Israel. Por eso Dios nos manda clamar por Israel, orar por la paz de Jerusalén, orar por Israel, clamar siempre por ese pueblo, para que Dios tenga compasión y misericordia, y aún de nosotros que mantengamos firmes en el caminar con Cristo. Amén. Vamos aquí, no déjenos perder Isaías, y vámonos a Efesios 5:8, y regresamos a Isaías de nuevo ahorita. Efesios 5:8, perdón. Efesios 5:8 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Comprobemos si de verdad estamos caminando en bondad, en verdad y en justicia, que es lo que Dios nos manda a nosotros como hijos de Dios. Brillar con esa justicia, brillar con esa bondad, brillar en la verdad, que la verdad es Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces nosotros tenemos que asemejarnos al Padre, al Redentor, a nuestro Creador, a nuestro Salvador, al que todo lo podemos, en el que nos fortalece en medio de las densas oscuridades, que no seamos como los que están afuera, envueltos en delitos y en pecados, como decía la canción que colocó la pastora ahora, esos barrios marginados, esas gentes de esos resguardos donde no han conocido de la palabra, donde no han conocido del Señor, que no ha habido quien les predique, quien les encienda esa luz, quien les haga brillar esa luz de Jesús, la luz de Cristo, llevar la palabra, llevar el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz, el mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señor. Entonces, si nosotros tenemos esa luz encendida, no podemos permitir que ese brillo se nos apague, no podemos permitir que esa luz se apague en nosotros. Amén. Vivimos como hijos de la luz. Como hijos de la luz debemos de vivir. ¿Y cómo viven los hijos de la luz? Practicando el amor, la justicia, la misericordia, la bondad, amándonos, respetándonos los unos a los otros como hermanos y dando ese brillo de la vida mía, de testimonio, que sí hay una luz que brilla en mí, que sí de verdad Cristo cambió mi vida, que de verdad ya la oscuridad ya no opera en mí, que no nos hace exentos de que el pecado no more en nosotros. Con esto no quiero decir de que si ya estamos en la luz, ya Cristo nos salvó y nos hizo libres, ya no pecamos. No, porque el pecado mora en cada uno de nosotros. En nosotros opera lo santo y opera lo profano. Lo santo tiene que impedir que lo profano salga de nosotros hasta donde más podamos, porque cada día nosotros le fallamos a nuestro Dios. Por algún motivo, por lo como sea, nadie tiene que decir que no le falla a Dios. Todos, absolutamente todos, aunque lleguemos con esa luz y tengamos la antorcha encendida y estemos aquí compartiendo de su palabra,
le fallamos a Dios. Y hay muchos ejemplos en la palabra de ellos. Pablo en Romanos 7:19, ¿qué es lo que dice? Porque lo que no quiero hacer, esto hago. Porque el bien que no quiero hacer, esto no hago. Hago es el mal que no quiero hacer. Esto es lo que yo hago. Y a veces, y Pablo, ¿quién era Pablo? Tenemos que recibir testimonio de quién era Pablo. Un hombre esforzado, valiente, aguerrido en la palabra. Pero él confesó que a él también, porque ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte, de pecado? Porque hay cosas en nosotros que nosotros no queremos hacer. Y de momento, uy, ¿yo por qué dije eso? Ay, ¿yo por qué pensé eso? ¿Yo por qué le dije esto? ¿Yo por qué ofendí así? Uy, yo no debía haber hecho eso. Son cosas que se nos sale de la naturaleza adámica, porque todavía está dentro de nosotros y hasta que Cristo venga, eso va a morar en cada uno de nosotros. La diferencia es que si nosotros practicamos el amor, la justicia y la misericordia y nos alimentamos con la palabra de Dios, que es la que nos ilumina, la que nos alimenta, la que nos exhorta, qué no hacemos, qué debemos de hacer, es la que nos mantiene vivos y firmes, porque el que piense estar firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. La luz de Cristo que nos hace permanecer firmes, firmes en el caminar con el Señor. Entonces, como vimos de Pablo, el ejemplo de Pablo, miremos también muchos. David tenía el corazón conforme al del Señor, danzaba para el Señor, adoraba al Señor, tocaba el arpa para que se fueran esos espíritus cuando atacaban a Saúl. Pedro también falló al Señor. Pedro lo negó 3 veces y caminó con Jesús, anduvo con Jesús, andaba para toda parte con Jesús y él dijo no, que prefería morirse antes de que negarlo, y salió lo humano de él, porque en él moraba todo eso. En nosotros también, nosotros prometemos y no cumplimos, nosotros decimos que no vamos a hacer y lo hacemos, son debilidades que hay en nosotros. Nosotros lo que no hacemos es practicar los pecados que nos traen, que nos roban la paz con Cristo. Todos fallamos de pensamiento, de palabra, de una mala actitud, pero pecados que cometamos así no debemos de practicarlos, porque eso ya no agrada al Señor. Nosotros no somos exentos de mañana darle la espalda a Dios. Dios nos guarde, porque hoy estamos aquí. ¿Cuántos ministros, cuántos hijos de Dios hemos visto que le han dado la espalda al Señor, que han pisoteado su sangre, que han vuelto al mundo? ¿Qué es lo que hace el perro? ¿Qué es lo que hace la puerca? Cuando el perro come el vómito, ¿qué es lo que hace? ¿Cuántos han visto a un perro cuando vomita? Y asqueroso será decirlo en este medio, pero hay que hablarlo así, contundente y claro, para poder entender. El perro vuelve y se lo come. Eso hace el perro, se come el vómito. Qué asquerosidad, qué fastidio, ¿cierto? ¿Y por qué muchos que han vuelto a los caminos del Señor, que han resucitado de nuevo a los caminos del Señor y vuelven a Egipto, vuelven a tomar lo que botaron, vuelven a recibir el pecado, vuelven a pisotear la sangre del cordero? La puerca, aunque la laves y le pongas perfume y un moño y la pongas de mascota tan linda, que a mí me encantan los cerditos, y si hay un lodo por ahí, allá se vuelve y se mete, porque es el instinto de ellos de estar revolcándose en el lodo. Eso mismo, así identifica el Señor y llama a los que pisotean de nuevo su sangre, a los que vuelven a tomar lo que botaron, a los que vuelven a revolcarse en el lodo. Pero hay una buena noticia para todo el que me esté escuchando en este momento. En Dios hay esperanzas. Dios es amor, compasión y misericordia, porque nosotros no estamos aquí compartiendo un evangelio de condenación, ni de acusación, ni de malagloriarnos de que aquí estamos los que somos y los que están se perdieron. No, porque en Dios hay esperanza. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Dios está con los brazos abiertos, el brazo de Dios no se ha cortado. Si tuvo compasión con este pueblo que lo aborreció, le dio la espalda, cuanto más con aquellos que ya conocieron de su palabra también, que se han subido a un escenario, que han tenido una iglesia y la han cerrado por causa de abrirle la puerta al enemigo para que los
volviera a tener esclavos de la inmundicia y del pecado. Para ellos también hay esperanzas, para con cada uno de nosotros. Si tenemos familia que han vuelto atrás, que han rechazado el evangelio, que han rechazado la palabra, que quisieron caminar con Cristo y no están ahora aquí. ¿Dónde están ahora? No lo sabemos. ¿Qué están haciendo ahora? No lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Dios conoce el corazón del ser humano. Dios conoce el espíritu del hombre. En qué estás pensando, en qué estás hablando, qué estás viviendo, qué estás haciendo. Porque aunque te escondas debajo de una piedra, allí te verá el Señor. En Proverbios que dice, los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los buenos y mirando a los malos. Aquí estamos unos cuantos buenos clamando por aquellos que están allí, aquellos que han dado la espalda al Señor. Vamos a interceder y a clamarle siempre al Señor por cada uno de esas personas, de esas familias, de esos amigos, de esos siervos, de esos adoradores, de esos ministros que vuelvan al redil, que vuelvan a beber del pozo de la salvación que es Cristo. Amén. Entonces vámonos aquí volvamos a Isaías 60. Isaías 60 dice, pero la aurora del Señor brilla sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendorosos. 62, versículo 2, terminando el 2. Vuelvo y les leo. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Qué lindo es mirar y escuchar esta promesa, esta palabra de que la gente va a ser guiada por la luz que brilla en nosotros. Por eso nosotros no podemos desanimarnos, por eso nosotros no podemos desfallecer, no podemos mirar este año 2020 como una tragedia. Quizás para muchos lo fueron. No sabemos para nosotros el día de mañana, pero que nos coja agarraditos de la mano del Señor, que es todo lo que nos vamos a llevar a la presencia de Él, la luz, la antorcha por la cual fuimos que otros sean guiados a la luz de Cristo, porque serán guiados, mire, sobre ti amanecerá tu gloria y las naciones sobre ti se manifestan, y las naciones serán guiadas por tu luz. ¿Cuál luz? No es la luz creada por un hombre, no es la luz de una linterna que yo lleve en mi mano, no es la luz de una farola, no es la luz de un bombillo que el que creó la luz fue un intelecto. El que creó esta bombilla que me está alumbrando aquí, el que lo está alumbrando a ustedes ahí, no es esa luz, es una luz potente, una luz celestial, y esa luz se va a reflejar en nuestra manera de vivir y cómo estamos viviendo como hijos de la luz, cómo estamos caminando, cómo nos estamos dejando guiar, por la luz de la oscuridad, por la luz de Cristo o por las tinieblas. Tenemos que ser muy cuidadosos y vigilarnos de que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y al que no le vea la luz encendida, al que le vea la luz opacada, que ya no tiene brillo, poco a poco se le va metiendo como el dicho, al rancho, hasta que se lo devora. Nos devora y tenemos que ser cuidadosos con eso, por eso tenemos que mantenernos vigilantes. Miremos en Éxodo 34, donde Moisés subió al monte Sinaí a bajar las tablas de allí. ¿Qué vieron en Moisés? Él no se veía, él solamente fue a tener una comunión porque habló cara a cara con el Señor, y fue tanto el poder de su gracia sobre Moisés que se penetró la piel, el cuerpo, la cara, el rostro de la gloria del Señor, y todo el pueblo cuando él bajó le vieron reflejado, y él no se miraba qué era lo que le miraban tanto, y era la presencia de Dios. Hasta allí será que alcanzamos a llegar. Preguntémonos eso. Creo que en estos tiempos es difícil, pero hay una esperanza de que esa luz no deje de brillar en nosotros, que es la luz de la palabra, para ir a iluminar a aquellos que andan perdidos, sin luz y sin esperanza. Amén. Entonces,
ya les leí ese. Vamos aquí a Malaquías 4:2. Malaquías 4:2 dice: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe en ustedes, pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Dice acá, y me llamó la atención esto, porque cuando yo leí esto, me detuve a investigar un poquito sobre esto y dice: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo, trayendo en sus rayos salud. ¿Qué es lo contrario a la salud? La enfermedad. Naturalmente nosotros vemos eso. Una persona que no tenga salud está enferma, pero espiritualmente yo empecé a mirar y dije: salud, trae sobre los rayos salud, y yo voy a mirar y busqué y dice, en el término de salud proviene del latín salus, salutis, que significa salvación. Entonces, ¿qué viene a traer el Señor en eso? El sol de justicia. Vea, pero para ustedes y para mí, que tememos el nombre del Señor, se levantará el sol de justicia trayendo en su rayo salud, o sea, salvación. La salvación que a través de su sangre en la cruz, que fue derramada y fuimos comprados a precio de sangre, esa salvación nos la viene Él a traer, a mostrar en rayos de luz, en rayos, la salud, y ustedes saldrán saltando de la felicidad, como cuando un papá se va por un tiempo y se va y el hijo no ve el papá o los hijos, y cuando lo ven llegar van y hasta el perro sale boleando la cola y de la alegría, de la felicidad. ¿Se imaginan nosotros, los hijos de Dios, permaneciendo con esta antorcha, con esta luz brillante en nuestras vidas, caminando como Él mandó que camináramos como hijos de la luz? Cuando Él llegue con esos rayos trayéndonos a nosotros, mire, saldrán saltando como becerros. ¿Cómo será el gozo y la alegría de nosotros? Aquí dice que pisotearán a todos, haremos en polvo a todos los malvados. No solamente aquí manda de que los vamos a pararnos en los pies de ellos, sino que los que están allá envueltos en delitos y en pecados, con solo ver de que nosotros estamos caminando en la luz de Cristo, muchos se preguntan: ay, aquel por qué no vive llorando, aquel por qué no se le da nada, porque mira todo lo que pasa, viven contentos, viven riendo, viven cachacos, viven sonriendo a toda hora. Eso les duele, eso les arde, porque ellos pueden tener el dinero, pueden tener las comodidades, pueden tener los lujos que sean, y viven en unas densas oscuridades porque no tienen a Cristo. Nosotros con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en cada uno de nosotros, y esa luz es la que nos alienta a seguir adelante y a seguir firmes sin desmayar. No permitamos que esa luz se opaque, no permitamos. Y si alguno que me está escuchando, esa luz ha dejado de brillar en tu rostro, en tu vida, el ánimo se te ha caído al piso, vuelve, que Cristo está con los brazos abiertos. Aquí no estamos para desechar, ni para condenar, ni para señalar: mírala cómo volvió y mírala otra vez y cómo anduvo y cómo pisoteó. No, no, no. Tenemos que tener compasión, amor y misericordia para con cada uno. Amén. Vamos aquí a Isaías 61. Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, para proclamar libertad a los cautivos, libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios.
El Señor nos ungió para traer libertad al que está cautivo. El Salmo 100, no lo busquemos, el Salmo 142:7 dice: saca mi alma de la prisión y alabaré tu nombre. Para una persona que tenga necesidad de buscar de Dios, estamos aquí los que tenemos la luz, los que tenemos la verdad, que somos cada uno de nosotros, para poder ir allí a sacarlos de ese pozo cenagoso. Si un tiempo algunos estuvieron clamando, intercediendo por el pastor, por la pastora, por Luz Marina, por Estelita, y hoy estamos aquí, nosotros también tenemos que hacer lo mismo, es hacer que esa luz brille en aquellos que están en esclavitud, atados por el pecado, por el engaño de Satanás, por el engaño de las tinieblas. Nosotros tenemos que hacer esas antorchas que iluminen el camino de ellos para poder que lleguen y a encontrar la salvación. No sé si ustedes o ya han escuchado una reflexión del ciego de nacimiento. Es una reflexión muy bonita y dice que ese ciego vivía en algún país, una ciudad, y era ciego. Él se conocía las penumbras, la oscuridad de las calles y de toda esa ciudad, y él caminaba por esas, él se conocía, él sabía caminar, porque como se acostumbró a ser ciego, ya sabía manejar las calles por donde caminaba y todo. Y él acostumbraba que por las partes más oscuras él llevaba una antorcha encendida. Resulta que un amigo que lo conocía se encontró con él y le dijo: oye, ¿qué te pasa? Si eres ciego, ¿por qué llevas esa luz encendida, esa antorcha? Es que no, es que yo me conozco de memoria el camino, pero esta antorcha es para iluminar al que viene delante de mí, para que no se choque contra mí. Entonces, esa misma luz es la que nosotros tenemos que llevar. Aquel que está tropezando en el pecado, aquel que está tropezando en el mundo, aquel que está envuelto en la prostitución, en la droga, en el alcohol, aquel que está envuelto en tantos delitos, en tantos pecados. Hay esperanza y nosotros somos esas antorchas para que ellos vean ese camino, a que los iluminemos el camino a seguir a Cristo, porque nosotros somos los que le vamos a dar cuenta a Dios de las almas que puso el Señor, que colocó en nuestro camino, y no les llevamos la palabra. Y a muchos se nos va a demandar eso, porque muchos hemos enmudecido en medio de una situación que Dios nos ha puesto en nuestro camino y no lo hemos hecho. Yo sí lo he hecho, yo he dejado de hacer eso. No sé cada cual, pero creo que todos hemos pasado desapercibido un alma sedienta y necesitada, y no sé, Dios tendrá misericordia de nosotros, pero que sí nos va a preguntar: ¿por qué no le hablaste a fulano? ¿Por qué si te lo puse en el camino, si te lo puse en el bus, si te lo puse en el trabajo, en el colegio, en el portón de tu casa, y no le predicaste de la palabra? De eso nos va a preguntar el Señor. Amén. Entonces vamos acá a segunda de Tesalonicenses, hablando, mostrándoles yo lamentablemente a cuántas personas nosotros le hemos compartido de la palabra. Y dice aquí segunda de Tesalonicenses 2:11, del 9 al 12, dice: el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haber negado amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Nosotros no tenemos culpa alguna si a muchos le hemos compartido, quizás hasta de nuestra misma familia, como los venía diciendo ahora. Le hemos compartido a las familias, a los vecinos. Nosotros hemos ido a las cárceles, estamos yendo a la fundación, le hemos compartido al vecino, le hemos compartido a los pueblos donde vamos. Si esas personas hacen caso omiso a la palabra del Señor, si escucharon un día la verdad, si escucharon el evangelio, si fueron alimentados, aún se bautizaron, aún evangelizaban, aún predicaban, aún adoraban en una tarima, como les decía ahora, y muchos de esos, el Señor, porque ellos siguieron creyendo al espíritu de error, al espíritu de las tinieblas, como dice aquí, Satanás los envuelve en el pecado, en las mentiras, en todo. Entonces el Señor les envía un espíritu de error
para que sigan creyendo a ese engaño, a esa mentira, por no haber creído la verdad, porque ya puso a estas antorchas como somos tú y yo, para iluminarles el camino, para iluminarles la mente con la palabra, para decirles Cristo te ama, ven a Cristo, arrepiéntete, le mostramos el camino, la salvación, y muchos no han hecho caso, están allí otra vez en el pecado. Están allí otra vez revolcándose en la inmundicia. Por eso tenemos que ser justos, misericordiosos con cada una de esas personas. Y vamos aquí ya para terminar, vamos a Isaías 56. Isaías 56, 1 dice, así dice el Señor, observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar. Mi justicia va a manifestarse. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos días, podemos decir. Miremos qué tanta ansiedad se está viviendo en este momento. Allí en Estados Unidos, en estas elecciones, no sabemos cómo va eso, qué pueda pasar, orar, interceder, hemos estado orando, que Dios guarde, que Dios, bueno, pero las cosas, la palabra de Dios dice, oiréis de guerras, de rumores de guerras, todo eso tiene que suceder, todo eso tiene que acontecer, eso es lo que nos hace al pueblo de Dios estar despiertos sin dejar de orar, sin dejar de clamar, sin dejar de alumbrar esa antorcha, clamando por todo eso, para que Dios tenga misericordia de su pueblo, aún de todas aquellas personas que se les ha compartido la palabra, practicar la justicia, porque la salvación está pronto ya a manifestarse la gloria del Señor. Ese derecho lo tenemos nosotros que hablar, ese derecho de que esa persona tenga para llegar a Cristo, para que se arrepienta de nuevo, para que llegue de nuevo a Él. Amén. Y terminamos con en Malaquías. Terminamos acá en Malaquías. Malaquías 6, que es un versículo que me gusta, me encanta mucho. Malaquías 6:8 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que practicar. La justicia, amar la misericordia con el que ha dado el paso atrás, por el que no ha querido volver de nuevo, por el que está sin Cristo, sin señalarlo, sin condenarlo, sino si Cristo extiende sus brazos, nosotros los vamos a cerrar, abrazándolos con amor y misericordia, porque si para nosotros hubo esa oportunidad y aún la sigue habiendo, ¿cuánto más para aquellos también? Dios no desecha a nadie, es el pecado que separa al hombre de Dios, es las malas actitudes, las malas costumbres que aparta el hombre a Dios, se separan de Dios. Dios siempre lo está mirando, pero Dios ese libre albedrío lo respeta porque Él es un caballero. Él es un caballero y Él respeta la decisión de cada uno. Si le obedecemos, si no le obedecemos. Como dice en Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, de que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios trabaja con nosotros, trabaja a través de nosotros y trabaja con nosotros en equipo. Cada uno levantemos esa antorcha, levantemos el rostro lleno de la luz brillante, así nos tipifiquemos como a Moisés. Imaginémonos el rostro de Moisés brillando también como brilló en él, que la luz de Cristo brille en nosotros y que cada día muramos al pecado, le demos muerte al yo, le demos muerte al resentimiento, a la falta de perdón, al odio, a la mentira, al engaño, a todo lo falso donde el enemigo nos quiere tener envueltos, al pueblo de Dios para impedir el propósito por el cual estamos aquí, para ir a llevar la luz de esperanza, la luz de Cristo a los desvalidos, a los que están afligidos, a los que están en duelo, a los que están envueltos en desgracias, en pecados, en tinieblas, en oscuridad, en densas oscuridades. Y aquí estamos nosotros para trabajar en equipo con el Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos has traído en esta noche, Señor. Queremos ser esas luminarias, Señor. Queremos ser esa luz que brille
en medio de la oscuridad, Señor, porque tú nos has dado a conocer la oscuridad a través de tu santa palabra, Señor, cómo trabaja el enemigo en la oscuridad, pero aún aquellos que están envueltos en esas densas oscuridades, aún no tienen esa luz que brille, que como brilla en nosotros, Señor, pero aquí estamos nosotros, Señor, para alimentarnos con tu palabra y con tu espíritu, Señor, para que tu gracia, Señor, resplandezca sobre nuestras vidas, Señor, para ir a llevar esa luz de esperanza, Señor, para ir a iluminar el camino al que anda en oscuridad, al que anda envueltos en delitos y en pecados, Señor. Saca de la esclavitud del pecado, saca de la oscuridad, Señor, aquel que está allí tropezando, Señor, como dice tu palabra, aún en pleno día se tropezan, Señor, se dan contra las paredes porque no encuentran una salida, pero la salida eres tú, Señor. Pero tú estuviste aquí en el mundo y tú fuiste la luz del mundo, pero tú ya no estás aquí, pero estás con nosotros y nos dejaste, Señor, ese reflejo de tu luz, de tu esperanza para que brille en nosotros, para aquellos que andan sin Dios, sin Cristo, sin revelación, sin salvación, Señor. Si nosotros fuimos salvos, porque aquellos, Señor, que andan deseosos, Señor, de buscar esa luz de esperanza, no vamos a ir a compartirles de tu palabra, Señor. Llévanos, Señor, a los lugares donde tú nos quieres llevar. Hazlos como hiciste con Jeremías. Ennos aquí, Señor. Envíanos a nosotros. Aquí estamos, Señor, dispuestos, Señor. Levanta hombres y mujeres aguerridos, esforzados y valientes como lo hiciste con Josué, Señor, y Caleb. Así seamos nosotros, Señor, como esas Déboras esforzadas, Señor. Mujeres apasionadas, hombres esforzados, Señor, para ir a llevar la luz de tu presencia, hacer brillar esa luz de tu espíritu, Señor, donde hay oscuridad, Señor. Perdónanos, Padre de la gloria, porque aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y te pido por todas aquellas personas que están escuchando este mensaje, Señor, que para ellos hay una luz de esperanza, que se acerquen a Cristo, al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señor, al que todo lo podemos en Él, porque Él es la única fuente de vida, Señor. Eres tú, Señor, y a través del sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, tú nos diste salvación y nos diste vida eterna, Señor. Te alabamos y te bendecimos y quedamos en tus benditas manos y ponemos, Señor, Estados Unidos en tus manos, todos los países, los gobernantes, Padre de la gloria, Señor, aquellos que están sufriendo, Señor, por la partida de un ser querido, por el COVID o por otra enfermedad, por alguna situación, Señor, te pedimos que tu gracia, Señor, los resplandezca, que la luz de tu espíritu, Señor, los visite, que la luz de tu presencia, Señor, los ilumine, para que sean atraídos con la luz de tu presencia, que somos cada uno de nosotros al caminar con Cristo, Señor, para que hayan paz y descanso para sus vidas, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Te damos la adoración y la alabanza, Señor. Hemos orado, hemos compartido de tu palabra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Qué bonita palabra, Marina. Muchas gracias. Un mensaje muy claro, muy contundente, donde a través de esta enseñanza el Espíritu de Dios nos lleva a nuestros principios. Nuestros principios espirituales es la lucha que nosotros tenemos contra el pecado, que es el que nos roba las bendiciones.